amigos, en este video les voy a enseñar cómo utilizar los artículos indefinidos y los artículos definidos. O sea, a, on y the. ¡Alto ahí! Por favor, descarguen la guía de estudio que les voy a dejar en la descripción del video. Generalmente estas palabritas causan mucha confusión y a veces no sabemos cuándo utilizar la una o la otra. Empecemos con a o an, o como le gusta llamarlo a los profesores, artículo indefinido. ¿Qué significa artículo indefinido? El artículo indefinido no es más que un o una. Por ejemplo, cuando tú dices un perro o una casa, un computador o una guitarra. Pero entonces, ¿cuándo utilizamos a y cuándo utilizamos an? Bueno, esto es muy sencillo. Vamos a utilizar a cuando la siguiente palabra comienza por sonido de consonante. Por ejemplo, cuando en inglés decimos a car, un carro. Como la palabra car empieza por consonante, car, entonces utilizamos a car. Otro ejemplo sería, por ejemplo, un dinosaurio, a dinosaur. En este caso, igual utilizamos a porque la siguiente palabra, dinosaur, empieza con sonido de consonante, de D. ¿Y cuándo utilizamos an? Pues es lo opuesto, cuando la siguiente palabra empieza con un sonido vocálico, un sonido de vocal. Por ejemplo, cuando decimos an umbrella, una sombrilla, an umbrella. En este caso, umbrella empieza con sonido de vocal, umbrella. O por ejemplo, cuando decimos an apple, apple, que es manzana, comienza por sonido de vocal. Por eso utilizamos an. Veamos unos ejemplos. A carrot, una zanahoria, a carrot. A house, una casa, a house. La palabra house empieza con un sonido de consonante que es, a pesar de que la veamos con H, tiene un sonido de consonante, por eso utilizamos a house. La siguiente palabra es a crocodile, un cocodrilo. Cocodrilo empieza por sonido de C, de consonante, por eso utilizamos a crocodile. Ahora veamos unos ejemplos con an. Por ejemplo, an answer. Answer es una palabra que empieza por sonido de vocal a, answer, por eso utilizamos an. Miremos la siguiente, an umbrella, esta ya la habíamos visto. Umbrella empieza con sonido de umbrella. La siguiente palabra es artist, entonces utilizaríamos an artist, un artista, an artist. Antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como The English Club AD. Amigos, mucho, pero mucho cuidado. Hay unas palabras que a pesar de que nosotros creemos que empiezan con sonido de vocal, no tienen sonido de vocal, sino de consonante. ¿Cómo así? Sí, por ejemplo, la palabra university, que se escribe U con la U, university, pero suena university, tiene un sonido de Y en el inglés, y. Por eso no utilizamos an university, sino decimos a university. Otra palabra, por ejemplo, sería European. A pesar de que se escribe con vocal, tiene sonido de consonante. El mismo sonido, y. Por eso decimos a European country. Mucho cuidado. Ahora vamos con los artículos definidos. ¿Y qué significa eso? Muy sencillo. Es nada más la palabrita the. O en español, la, el, los o las. Sí. Con una palabra en inglés decimos 4 palabras en español. Por ejemplo, cuando dices la casa, o cuando dices el perro, cuando dices la mansión, o cuando dices la lectura. Veamos unos ejemplos para que nos quede mucho más claro. The president, el presidente. The floor, el piso. The lights, las luces. The ceiling, el techo. Bueno, yo sé que les está yendo muy bien porque ese tema es muy sencillo. Pero entonces, ¿cuándo utilizamos a o an o the? Empecemos. A o an lo utilizamos cuando hay varias cosas del mismo tipo. ¿Cómo así? Veámoslo en un ejemplo para que sea más claro. Imagina que entras a una tienda de televisores. Cuando llegas a la tienda hay 30 diferentes televisores. ¿Cómo le dirías al vendedor? Deme un televisor o deme el televisor.
Deme un televisor. Pues claro, deme un televisor. ¿Por qué? Porque hay varias cosas del mismo tipo. En este caso, hay varios televisores. Entonces vamos a utilizar un o a o an. Mientras que de lo utilizamos cuando solamente hay una cosa. ¿Cómo así? Veamos un ejemplo. Imagina que entras a tu salón de clase y ves solamente un televisor en el salón de clase. ¿Cómo le dices al profesor, profe, prenda un televisor o profe, prenda el televisor? Profe, prenda el televisor. Pues claro, utilizamos el porque solamente hay uno. Otro uso de los artículos definidos o indefinidos es, por ejemplo, cuando vas a introducir por primera vez a una historia alguna cosa, persona o lugar, vamos a utilizar a o an. Y cuando quieres mencionar algo que ya has dicho previamente, vamos a utilizar de. Veámoslo en una historia. Por ejemplo, cuando decimos, érase una vez una princesa que vivía en un castillo. Un día, la princesa decidió salir al bosque, donde se encontró con un lobo. El lobo la empezó a perseguir, pero en ese momento apareció un fuerte príncipe. El príncipe empezó a pelear con el lobo, pero finalmente el lobo ganó y se los tragó a los dos. Fin. Ahora vamos a analizar la misma historia en inglés. Para esto, una estudiante que está conmigo me va a ayudar a aclarar cualquier duda que ustedes también puedan tener. Once upon a time, there was a princess who lived in a castle. En la primera parte utilizo a princess porque como no sé cuál princesa me estoy refiriendo, pueden haber muchas, entonces utilizo a. Una princesa de muchas. La estoy hasta ahora introduciendo a la historia. Pero decir una princesa, la princesa es como lo mismo, ¿no? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo dijera la princesa, intentémoslo traducir. Érase una vez la princesa. Quedaría muy mal. Sí, no, feo. Quedaría muy mal porque yo no sé a cuál princesa me estoy refiriendo. Cuando decimos la princesa es porque ya sabemos a quién nos estamos refiriendo específicamente. Continuemos. La cual vivía en un castillo. Esta vamos a darle la misma explicación. Como pueden haber varios castillos, no puedo decir el castillo porque no sé cuál específicamente. Entonces, como es uno de muchos, utilizo a castle, un castillo. La cual vivía en el castillo también suena bien, ¿no? En el castillo, vivía en un castillo, en el castillo. Podría ser, pero lo más acertado sería un castillo, porque yo no sé cuál castillo puede ser o de qué reino, por ejemplo, ni de qué historia. Como no estoy enfatizando en algo en específico, puede haber muchas posibilidades. Ya. One day, the princess decided to go to the woods. Un día, la princesa decidió ir al bosque. En este caso utilizo la princesa porque ya sé a cuál princesa me estoy refiriendo. Sí, porque ya la primera vez se dijo a princess. Correcto. Entonces, como ya se sabe que está hablando de esa princesa, ahí sí ya puede ir el de. Ajá, ahí sí puede ir la princesa. The princess decided to go to the woods. Decidió ir al bosque. Generalmente en las historias hay nada más un bosque. Por eso utilizo el bosque y no un bosque. Aunque gramaticalmente las dos podrían ser correctas. Generalmente solo hay uno en las historias. Por eso utilizamos the. Where she came across a wolf. Donde ella se topó con un lobo. Esto pasa lo mismo. Decimos un lobo y no el lobo porque pueden haber muchos lobos. Y como no sé cuál fue el que ella se encontró, entonces toca utilizar a. Toca utilizar a porque es la primera vez que aparece el lobo en la historia. Si más adelante vuelve a aparecer el lobo, entonces no hay necesidad, o sea, ya no se utiliza el a, sino el de, porque ya se está hablando, ya entró el lobo a la historia. Correcto, porque ya sabría a cuál lobo me estoy refiriendo más adelante. En este momento solo lo estoy introduciendo en la historia. Continuemos. The wolf started chasing her. El lobo empezó a perseguirla. Como lo decías, como ya lo he introducido previamente, entonces ya puedo utilizar de. El lobo empezó a perseguirla. Sé cuál lobo es el que la está persiguiendo. But right at that moment, a strong prince turned up. Pero justo en ese momento, un príncipe fuerte apareció. ¿Por qué crees que utilizamos a? Porque hasta ahora estás nombrando el príncipe. Correcto, estoy nombrando al príncipe hasta ahora, lo estoy introduciendo a la historia. No sabemos a cuál príncipe nos referimos, nada más apareció uno.
Sigamos. The prince started to fight. El príncipe empezó a pelear. En este caso utilizo el príncipe y no un príncipe porque ya sé a cuál príncipe me estoy refiriendo, el que apareció en la historia. Started to fight against the animal, but in the end the wolf won and ate both of them. Empezó a pelear contra el animal, como ya sé cuál es el animal, el lobo, entonces utilizamos the. Y al final el lobo ganó y se comió a los dos. Ay, teacher, claro, muy fácil. Llegó la hora del quiz. Quiz. Para la primera parte del quiz, quiero que le pongan el artículo indefinido, o sea, a o an, a las siguientes oraciones. Tienen 30 segundos. Las respuestas son: I have an elephant. Yesterday I saw a boy. My mom bought a computer. Diana sent an audio. Julian works for an important company. Para la segunda parte del quiz quiero que ustedes pongan el artículo, bien sea definido o indefinido, en la siguiente historia. Estas son las respuestas correctas. ¿Cómo te fue? Si se dan cuenta, amigos, este tema es muy parecido a como nosotros utilizamos los artículos en español. De hecho, es más difícil explicarlo que usarlo correctamente. Espero les haya quedado muy claro el uso del artículo indefinido o definido y que por favor se suscriban al canal y nos vemos en la próxima lección. See you in the next video.